Nos llaman preocupadísimos como monja embarazada, y yo pregunto nuevamente, ¿qué hace tu sindicato? ¿Qué labor cumplen los que deben de informar de lo que acontece en el entorno de tu empresa? Pregunto nomás. Si en los portales de instituciones que manejan la preocupación societaria, en donde nos imaginamos, y no nos dejarán mentir, Arturo Castillo Palomino tiene años al frente del equipo de asesoría legal de tu empresa. ¿Y por qué esconde? ¿Por qué miente? ¿Por qué no dice la verdad? El 10 de junio de este año, hace 4 días apenas, se ha colgado como hecho de importancia la sentencia de casación número 1387-2014 de la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente. Vamos a dar lectura a las 16 hojas, porque basta ya de tanto engaño, por amor de Dios. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Usted está medio reblandecido? No, no es que esté reblandecido, estoy dolido, estoy golpeado moralmente, porque, como lo hemos manifestado, siento que luchamos contra molinos de viento. Siento de que el problema de tu empresa, y que lo hemos asumido personalmente, no me incumbe. Porque más de uno ya me lo dijo, no es tu problema. Deja que el andahuacino resuelva su problema. Y si el andahuacino no quiere resolver su problema, entonces hágase buen viento, pues Jorge. ¿Qué haces en un lugar donde no te quieren ni los buenos ni los malos? En donde ya se resignaron a perderlo todo. En donde ya no quieren luchar. En donde ya no les importa perder su tierra. ¿Tú por qué? ¿O qué interés tienes? Me lo han dicho hace días. ¿Tú qué interés tienes acá en Andahuaylas? Tú no eres andahuacino, no eres trabajador, no eres accionista. ¿Qué buscas acá? Anda ya, guacho, anda a Humaya, ándate a Lima a buscar hueso, como perro sin dueño. Pero acá déjanos nosotros tranquilos. Y tienen razón, porque hablamos, ¿y para qué? Pregunto. Ahora, con esta nueva resolución que voy a compartir con ustedes, es la cereza que le faltaba a la torta. Porque de la inoperancia de tus abogados se ha logrado de que el Grupo Bustamante avance más de la cuenta. Si no han podido con el Grupo Wong, menos podrán con el Grupo Bustamante. Así de fácil. O están jugando su partido con el Grupo Bustamante. También es así de entendible. Porque no hay otra razón
para haber dejado la cancha libre para que hagan los goles que le dé la gana a otro grupo económico que no es como te ladran a la oreja, que ellos son los buenos y los otros son los malos. No, ninguno de los dos grupos de poder son los buenos. Los dos grupos de poder, WOM y Bustamante, lo único que quieren es negociar al mejor pagador lo que compraron ellos, las acciones de tu empresa. Si ellos compraron a un sol la acción, o a 60 o a 70 céntimos, o a sol 50, ellos a estas alturas del partido ya la han negociado a 5 o 6 soles tu acción, en donde van a ganar millones de dólares por tu buena fe, por tu ingenuidad, por tu bondad, por tu indiferencia. Vistos con los acompañados la causa número 1387-2014, con lo expuesto por el fiscal supremo en lo contencioso administrativo en su dictamen fiscal en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores magistrados Tello Guilardi, Rueda Fernández, Lama More, De la Rosa Bedriñaga y Malca Guaylupo, producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia. Atención, recurso de casación. Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandante Seibook International, en adelante Seibook, formulada contra la sentencia de vista de fecha 2 de abril del 2013, que revocando la apelada y reformándola declaró infundada la demanda en los seguidos contra la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, en adelante CONACEP, sobre acción contenciosa administrativa. El recurso contiene pedido revocatorio y fue declarado procedente por infracción del numeral cuarto del artículo 230 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, con el sustento que en la sentencia de vista se afirma que no opera el principio de reserva de ley, sino de cobertura legal, en que la conducta está tipificada en disposición reglamentaria y en que las resoluciones sub litis respetan la tipicidad al referirse al término concertado. Sin embargo, no indica la disposición reglamentaria que tipifica la concertación como supuesto para imponer una sanción. Además, que no existe norma legal que habilite a la administración para tipificar la conducta y no existe incluso norma reglamentaria que precise que la adquisición concertada de acciones por varios sujetos genere el deber de realizar una oferta pública de adquisición OPA bajo sanción administrativa. No ha respetado el principio de tipicidad contenido en la norma denunciada. El principio de cobertura legal fue citado y aplicado sin que la premisa menor, o sea, el hecho, se haya acreditado. La demandada admite en la resolución sub litis que la concertación no se encuentra tipificada específica y expresamente cuando en su escrito de apelación afirma que la concertación se encuentra implícita en el tipo infractor en la definición de participación significativa y sustenta en los actos administrativos que el carácter prohibido resulta
de leer concordando e interpretando sistemáticamente 4 normas distintas. El artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores, artículo 1 y 4 del Reglamento de Oferta Pública de Adquisición, del numeral 1.11 del anexo 4 del Reglamento de Sanciones, extrayendo que el concierto de voluntades para adquirir participación significativa sin observar la normativa se encuentre prohibido y sancionada, desarrollándose una conducta antijurídica sin existir norma legal. Actuados procesales. Para una mejor comprensión del asunto, se anotan los siguientes actuados del expediente contencioso administrativo, a saber, de la demanda. La pretensión principal es la nulidad de la resolución 075/2009 emitida en procedimiento administrativo sancionador por la infracción de normas de oferta pública de adquisición de acciones de la empresa agraria azucarera Andahuasi Sociedad Anónima Abierta, que confirmó la resolución número 156/2009 que suspendió el ejercicio de los derechos políticos correspondientes a las acciones adquiridas por Seibook y la prohibición de transferirlas, y de la resolución 185/2009 emitida por el Tribunal Administrativo de la CONACEP, que impuso una multa de 250 unidades impositivas tributarias y ordenó la venta de las acciones adquiridas con infracción. Pretensión accesoria: se declare que la demandante no cometió infracción a las normas del mercado de valores, dejándose sin efecto la sanción y la prohibición. Asimismo, la sentencia de primera instancia, con resolución número 16 del 15 de marzo del 2012, obrante a fojas 388, que declaró fundada la demanda en todos sus extremos y la nulidad de la resolución 75/2009 del fecha 22 de octubre del 2009. ¿Cuál es la opinión fiscal? Con lo expuesto en el dictamen fiscal supremo 427/2014 del 13 de marzo del 2015, se opinó que se declare infundado el recurso de casación formulado por la demandante. ¿Y cuáles son los considerandos? Primer considerando de la sentencia: delimitación del objeto de pronunciamiento. 1.1. Es objeto de pronunciamiento en función nomofiláctica el recurso de casación formulado por la demandante Seibook por infracción de normas del procedimiento administrativo referido al principio de tipicidad previsto en el numeral cuarto del artículo 230 de la Ley 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo en general, lo cual conlleva a un control de constitucionalidad de la sentencia impugnada, verificando si ha sido expedida conforme a lo previsto en el ordenamiento jurídico. Acápite 1.2. El argumento principal del impugnante reside en que la sentencia de vista no se indica cuál es la disposición que tipifique la concertación como supuesto para imponerse una sanción contra quienes adquieren acciones en una sociedad. Asimismo, que no existe norma legal que habilite a la administración para que se tipifique la conducta. Igualmente, no existe norma legal ni reglamentaria que haya precisado que la adquisición concertada de acciones por varios sujetos genere el deber de realizar una oferta pública de adquisición bajo sanción. Por tanto, no se ha respetado el principio de tipicidad
contenido en el numeral cuarto del artículo 230 de la Ley 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Acápite 1.3 de la sentencia. La labor casatoria de la Sala Suprema tiene entre sus fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto, velando por su cumplimiento y la correcta aplicación a los casos en litis, constituyéndose una función de control de derecho y no de hechos. En ese orden, para absolver la infracción denunciada, se acude a la base fáctica fijada por las instancias de mérito y a los argumentos esgrimidos en la sentencia impugnada, requiriendo para ello identificar el contenido normativo de la disposición legal para determinar si la norma ha sido vulnerada. Segundo, considerando el análisis de los sustentos de la sentencia impugnada. Acápite 2.1. La sentencia de vista desarrolla en 22 considerando sus argumentos con la base fáctica referida, que en conjunto y en concierto la demandante y otras personas adquirieron participación significativa existiendo vinculación económica entre ellos y sin haberse realizado la oferta pública de adquisición de acciones. 2.2. Los fundamentos jurídicos. La sentencia se encuentra en el considerando 13º al 22º, realizándose la calificación jurídica de participación significativa en conjunto, sustentándose en el numeral 16 del artículo 1 de la resolución de CONACYT número 9/2006, donde dice a la letra que la adquisición realizada por el grupo económico sobrepasa el 33% del accionariado de la empresa, que CONACYT tiene potestad para tipificar conductas infractoras conforme al Decreto Ley 28.126 y en la aplicación de los artículos 68 y 72 de la Ley de Mercado de Valores sobre la obligación de realizar la oferta pública de adquisición en caso de participación significativa y de las sanciones que el incumplimiento de efectuarse la OPA es infracción muy grave conforme al anexo cuarto numeral 1.1 del reglamento de sanciones, concluyéndose que la demandante y otros adquirientes infringieron la obligación prevista en las normas legales, que la obligación de la OPA se trata de personas o conjunto de personas con actuación concertada y que se aplique el principio de cobertura conforme al artículo 230, inciso cuarto de la Ley 27.444, Ley General del Procedimiento Administrativo en general. 2.3, acápite 2.3 del considerando de la sentencia de casación. De lo expuesto se extrae que la sentencia de vista utilizó como uno de sus sustentos el numeral cuarto del artículo 230 de la precitada Ley 27.444, afirmándose que no se ha infraccionado el principio de tipicidad en razón de que en el derecho administrativo opera el principio de cobertura legal y que la infracción y la sanción resulta de las normas contenidas en disposiciones legales y reglamentarias. Tercero, la interpretación de la disposición del numeral cuarto del artículo 230 de la Ley 27.444. 3.1.
En el considerando segundo anterior se ha identificado la base fáctica y jurídica de la sentencia de vista, estableciéndose que se ha interpretado y aplicado las normas del numeral 4 del artículo 230, así como el sentido que en la segunda parte de dicha disposición se contempla la cobertura legal, remitiéndose la norma a la potestad reglamentaria, a la descripción pormenorizada de la conducta ilícita. 3.2. En consecuencia, se procede a la interpretación de la disposición legal para identificar las normas contenidas en ella, resultando importante señalar algunas premisas que contribuyen a esta labor interpretativa. En primer término, este colegiado reafirma que resulta ineludible acudir a la interpretación de las disposiciones partiendo de una importante distinción entre el artículo legal citado de las normas contenidas en ellos, accediendo en labor interpretativa a las normas contenidas en las disposiciones legales, pues en términos simples, la disposición es parte de un texto aún por interpretar y la norma es parte de un texto interpretado. 3.2. En segundo término, que en un Estado constitucional de derecho como el nuestro, las disposiciones legales deben ser interpretadas en compatibilidad con los derechos fundamentales, reconociendo la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 9, el principio de legalidad e irretroactividad como derecho y garantía del administrado que constituye límite a la potestad administrativa sancionadora del Estado. Hasta allí van dando pie al fundamento del por qué se declaró fundado el reclamo a la Corte del Grupo Bustamante. Estamos compartiendo con ustedes algo que preocupa sobremanera. ¿Cuál es? La nulidad de todo lo actuado hasta el día de hoy a nivel de CONACYT en la sanción impuesta al Grupo Bustamante. Quiere decir esto que con este documento, ya notificado el 10 de junio, y que tu sindicato te lo vuelve a esconder, el Grupo Bustamante ahorita tiene 30% de las acciones de Tuandahuasi a disposición. ¿No será que se está cumpliendo la profecía que di hace meses, de que el Grupo Wong y el Grupo Bustamante ya negociaron por debajo de la mesa? Y que cuando solté esa bomba de que ya los señores Wong y los señores Bustamante se habían puesto de acuerdo para festinar lo poco que quede rescatable en Tuandahuasi, muchos dijeron, Galindo ya quemó. No, señores, hoy más que nunca me ratifico. El Grupo Wong ha jugado su papel de embargar las tierras y el Grupo Bustamante ha jugado su papel de recuperar la titularidad del 33% de las acciones que habían sido retenidas. Ya no. Y a partir del 10 de junio de la semana pasada, la Superintendencia del Mercado de Valores, antes CONACYT, ya lo sabe, ya se inscribió esta casación que estamos compartiendo con ustedes
y en cualquier momento arde Troya. En cualquier momento, los señores Bustamante convocan a Junta General de Accionistas porque son ahora sí mayoría, con acciones, con papelitos. Rogelio, pásenle la voz a Rogelio Rimarachín, que ahora sí sus amos Bustamante tienen poder.